Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero hablar sobre las bonificaciones de la reforja, ¿no? Todos estos atributos, bonificaciones que puedes obtener a medida que vas mejorando tu armadura, a medida que vas aumentando de rango. Para comenzar, las bonificaciones de la reforja se obtienen mejorando tu equipamiento legendario. Cuando tú la llevas por primera vez a rango 6, vas a obtener una bonificación. Luego vas a obtener la segunda en rango 11, luego en 16 otra, 21 y 26. Ya en rango 26 del equipamiento legendario vas a tener las 5 bonificaciones que se pueden tener hasta ahora. Estas bonificaciones te van a caer de manera aleatoria, pero tú las puedes modificar aquí en Charcy. Puedes modificar la reforja usando un objeto que se llama piedra de reforja. Usando la piedra de reforja, tú puedes modificar estos atributos, o sea, estas bonificaciones que te han ido cayendo mientras subiste de rango la armadura. La piedra de reforja como tal, que es el objeto más básico y se obtiene de manera gratuita en el juego de varias fuentes, te va dentro de un pool de 30, te va a dar una. Tú vas a poder seleccionar una, usar reforjar y cambiar esa reforja. Entonces, estas piedras de reforja se obtienen en campos de batalla, rankeando, ¿no? Llegando a leyenda puedes obtener alrededor de 100. Tienes que esforzarte un poco porque actualmente llegar a leyenda no está fácil, pero bueno, las puedes obtener así. También las puedes obtener en el mercader de empuñaduras, comprándoselas por empuñaduras, que no es lo más recomendable, pero bueno, las puedes obtener ahí. De todas maneras, en el canal tengo un video sobre el mercader de empuñaduras, así que voy a darle un poco de cariño. Entonces, también las puedes obtener del pase de batalla. En el pase de batalla existen pequeñas fuentes para obtener piedras de reforja, son muy pequeñitas, tampoco es tan relevante, pero también las puedes obtener ahí. Y en eventos muy escasos te pueden regalar piedras de reforja por cumplir con los requerimientos del evento, ¿no? ¿Qué pasa? Que también existen otras piedras que afectan las bonificaciones. Estas piedras ya son, digamos que más premium, ¿no? Porque cada piedra te va a dar específicamente una bonificación de un conjunto específico. Estos conjuntos tienen 5 bonificaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la piedra de fuego salvaje te va a dar sí o sí habilidades, o sea, atributos, bonificaciones de ese conjunto. O sea, se reduce bastante el pool, por lo que si andas buscando una en específica, te conviene usar piedras del conjunto que necesites, ¿no? ¿Cómo puedes obtener estas otras piedras? Bueno, estas otras piedras, tú vienes aquí a este señor y se las puedes comprar. Se las puedes comprar por platino o se las puedes comprar por orbes. Yo no te recomiendo comprarlas por orbes, porque no renta, pero las puedes comprar por platino si consideras que, bueno, que puedes hacerlo, ¿no? Que te sobre platino o porque la necesitas demasiado. Así que las puedes hacer. Como te dije, estas bonificaciones afectan también para obtener una bonificación extra. Esta bonificación extra es como decir una bonificación por tener el conjunto. Existen 6 conjuntos que van a reunir cada uno 5 bonificaciones. De estas 30 que te mencioné, cada uno, 6 por 5, pues 30. De estos 6 conjuntos, cada uno tiene 5 bonificaciones que van a, digamos que a representar. Cuando tú logras reunir 3 bonificaciones de un mismo conjunto, se va a activar una bonificación extra. Digamos que es como una especie de habilidad, ¿no? El conjunto de fuego salvaje, por ejemplo, cuando tú tienes 3 de estos atributos, de estas bonificaciones, vas a poder activar esta bonificación que hace que cuando derrotas a un enemigo tienes un 2% de probabilidad de invocar una hidra que escupe bolas de fuego. Entonces, con 3 lo activas, por ejemplo. 4 en la misma armadura vas a poder no solo activarlo, sino aumentar su daño en 10%. O sea, su daño y su rendimiento general en 10%. Y además, cuando tienes 5 bonificaciones en vez de 3, o sea, le pones a la armadura, le pones las 5 bonificaciones de este conjunto, te va a aumentar el rendimiento general en 20%. Además de activarlo, te va a aumentar el daño, dígase, de la hidra esta, por ejemplo, te va a aumentar en 20%. Entonces, ¿qué pasa? Estos conjuntos, tú, además de eso, cuando tú los tienes solo activados en una pieza de armadura, van a un tiempo de refrescamiento de 80 segundos. O sea, cada 80 segundos se va a activar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú logras activar la hidra en varias piezas de equipamiento, ese tiempo de refrescamiento se va a reducir. Y se va a reducir considerablemente a medida que más se manifieste en otros equipamientos, ¿no? En la pantalla te voy a estar dejando todas las reducciones que tiene de tiempo de refrescamiento a medida que vas poniéndola en más piezas de equipamiento. Recuerda que cuando vas mejorando, ¿no? O sea, manifestando un conjunto en cada pieza de equipamiento, es decir, activándolo en cada pieza de equipamiento, también no solo reduces el tiempo de refrescamiento, sino aumentas la probabilidad de activación
de los conjuntos en sí. Actualmente se pueden poner dos builds de reforja, ¿no? Y entonces puedes hacer una para PvP y una para PvE. Primero, sí o sí, si vas a ir PvP, tienes que ponerte las dos reforjas que ves ahí abajo, que para mí siempre han sido el tier S. Y bueno, ahora como ya hay dos builds, una para PvP y una para PvE, pues digamos que es el tier S para PvP, que es reducir el daño recibido de jugadores en un 1%, lo puedes reducir desde 0.5 hasta un 1%, y aumentar el daño a jugadores desde un 0.5 a un 1.5%. A mí me faltan algunas piezas llevar este valor al máximo. Estas dos son vitales, o sea, si no tienes esto, no puedes ir a PvP y considerar que tienes una build para PvP, por lo menos en la reforja. Fuera de esto, existen varios conjuntos con varios atributos que puedes agregar. Ahora, en esta familia de fuego salvaje no te recomiendo ninguno. Puede ser que para PvP te venga bien que tus atributos, o sea, tus ataques principales tengan una probabilidad de reducir la velocidad de ataque y de movimiento del objetivo en un 20% durante 3 segundos. Que esto pertenece al conjunto de temblor. Si vas muy ofensivo, puede ser que este atributo te sirva, claro, porque vas a hacer, pues nada, entorpecer un poco a los enemigos, y eso es lo que queremos también en PvP. Ahora, más que enfocar las reforjas en molestar y hacer un poco más de daño, yo en PvP siempre te las voy a recomendar para mitigar daño. Yo creo que en PvP se recibe tanto daño que hay que crear una especie de contraparte, sobre todo si eres melee. Si eres de rango, puedes perfectamente ir ofensivo, ¿no? Pero no específicamente de daño. O sea, sino enfocarte en, por ejemplo, tus ataques principales tienen una probabilidad de reducir la velocidad de ataque y movimiento del objetivo, haciendo que nada, los entorpecimientos y demás te vengan mucho mejor. Reducir el daño continuo recibido puede ser buena también para PvP, sobre todo si eres melee, porque nada, reducir daño, lo que había dicho hace un momento. También resistencia al aturdimiento y a ser repelido puede ser interesante, pero recuerden que estos valores se nerfean y son situacionales, o sea, son más veces las que tú recibes daño que las que te aplican este tipo de efectos, y yo prefiero irme a lo seguro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras puede ser sobre todo si quieres activar el conjunto de temblor, que el conjunto de temblor va a hacer que tus ataques principales tengan un 2% de probabilidad de aturdir a los enemigos durante 1.5 segundos. Si te vas a ir defensivo pero al mismo tiempo quieres entorpecer al enemigo, que es parte de la mecánica PvP, oye, puedes ponerte este tipo de habilidades que están súper bien para PvP. Este conjunto de temblor es bastante decente y aquí puedes escoger algunas. Lo que sí no te recomiendo es que pongas que tus ataques principales reduzcan la sanación del enemigo, porque eso no te sirve para absolutamente nada en PvP. O sea, muy pocas clases se llenan la vida. Pero las otras 4, por ejemplo, las puedes adaptar, sobre todo si haces mucho ataque principal, para que puedas hacer el aturdimiento que te dice la familia. En el conjunto de centellas, además de reducir el daño a jugadores, puedes agregar, por ejemplo, reducir el daño recibido cuando tienes una pérdida de control. Que en PvP, por supuesto, si nosotros nos enfocamos en eso, los demás también tenemos que asumir que se enfocan en eso. Así que reducir el daño puede estar súper bien, o sea, reducir daño es de lo mejorcito. Aumentar la probabilidad de engañar a la muerte, realmente yo no confío mucho en esas probabilidades. ¿Y para qué vas a engañar a la muerte si te meten tantos golpes que por un golpe que anules, pues no te va a salvar? Entonces, no. Aumentar la duración de efectos beneficiosos, yo no las recomiendo para PvP, las recomiendo para PvE. Aumentar la resistencia a la ralentización, no es tan... yo diría que en esta familia no te recomiendo tantas, pero sí, por supuesto, reducir el daño a jugadores, ¿no? Pero bueno, si te interesa de todas maneras completar la familia, porque sí, el efecto de la familia es positivo para PvP, pues puedes agregar algunas de estas habilidades defensivas, porque la familia va a hacer que cuando te golpees, inmovilizas al atacante. Tienes una probabilidad de inmovilizar al atacante, le haces un poquito de daño y es una pérdida de control, no está mal. Entonces puedes crear algunas combinaciones, puede ser útil. Si full defensivo, pues tal vez conjunto de centella te venga bien, y algunas de los atributos también. En el conjunto de venganza, la verdad es que no hay nada defensivo, pero para PvP, evidentemente, siempre te voy a recomendar que pongas aumento del daño a jugadores en PvP.
porque sé que no es defensiva, pero tiene un valor bastante sólido y al final pues es para PvP. Así que va a aumentar muchísimo más daño comparado con otros atributos que te puedes poner. Así que aquí en el conjunto de venganza yo realmente no te recomiendo nada para PvP, a menos que seas de daño, ¿no? Quieres aumentar un poco la velocidad de ataque y demás. Pero realmente, bueno, no demasiado. Hay clases que pueden aprovechar mejor y bueno, ahí lo dejo. Pero defensivo, no. En el conjunto de barreras hay bastante buenas habilidades. Vas a aumentar tu vida máxima hasta un 1%. Vas a reducir el daño a los enemigos cercanos hasta un 2%. Vas a aumentar probabilidad de bloqueo. Y bueno, la resistencia al miedo no me interesa. Pero todas estas reducciones de daño, la probabilidad de bloqueo y demás, sobre todo si eres melee, te va a ayudar muchísimo. Y el conjunto de barreras tiene como habilidad crearte un escudo durante 6 segundos, muy pequeñito, pero un escudito ahí que te va a salir cada cierto tiempo. Si lo tienes en todas las piezas, recuerda que te va a salir como cada 9 segundos, 8 segundos por ahí. Puede que salga el escudo de nuevo y vas a mitigar daño, no está mal. Y ya en el despolio, pues no. O sea, no hay nada especial. Si haces un poco de daño y tienes invocaciones, puede ser que aumentar el daño de invocaciones, el daño de unidades invocadas, te sirva. Esto se nerfea de todas maneras, pero este conjunto no nos aporta nada, yo no lo recomiendo. Básicamente recomiendo las anteriores. Entre todas las que te recomendé, yo estoy usando estas que están acá. Yo estoy usando el conjunto del escudito, me estoy aumentando la vida, reduciendo el daño a los enemigos cercanos y aumentando la probabilidad de bloqueo. Yo soy un cruzado, a mí me interesa mucho la probabilidad de bloqueo, reducir daño porque soy melee, aumentar vida y los dos parámetros que tienen que ver con aumento de daño y jugador y reducción de daño jugador. Estos son los que yo estoy usando, pero recuerda que te he mencionado varios que te pueden servir, sobre todo si vas más ofensivo, o bueno, si quieres ir más defensivo, también tienes algunas de las opciones. Y ahora pues te voy a comentar las reforjas que considero que son mejores para PvE. Recuerden que ahora podemos usar dos builds para reforjas. Entonces, la de PvP ya la puedes separar, haciendo que para PvE seas más óptimo y para PvP más óptimo. A ver, para empezar, no te guíes por las que tengo aquí porque actualmente yo no he agregado las de PvE porque no tengo piedras de reforja y no voy a gastarme mis empuñaduras ni mi platino en eso, pues estoy esperando a que la season de PvP termine y me den algunas piedras, ¿no? Para hacer las modificaciones. Pero mientras tanto voy a decir cuáles me parece que son las mejorcitas. Bueno, primero, en el conjunto salvaje, fuego salvaje, tenemos el daño del ataque principal. Sí o sí, el daño del ataque principal lo tienes que tener en todos tus jugadores. Tu ataque principal es tu ataque principal. Sí o sí te voy a recomendar siempre que lo pongas. Ahora, en lo que respecta al daño de todas las habilidades, ahí ya no tanto. ¿Por qué? Si usas varias invocaciones y no usas habilidades como tal, recuerden que las habilidades de daño son una cosa y las invocaciones, aunque salen de una habilidad, son otra. Las invocaciones no aumentan el daño por el daño de las habilidades. Entonces, tienes que crear un punto ahí medio, quizás, si vas a hacer daño con invocaciones, no poner este de aumentar habilidades, o si no tienes invocaciones, poner el de las habilidades. Digamos que es situacional. Entonces, este no se lo recomiendo a todo el mundo, pero tenlo en el radar. Aumentar el daño infligido a los enemigos con menos de 30% de la vida es una apuesta bastante segura. Sí, te la recomiendo, si no, es uno de los que te recomiendo. Y si quieres completar el conjunto de fuego salvaje que va a sacar una hidra cada vez que eliminas a un enemigo, pues también te recomiendo que pongas aumentar el daño de golpe crítico. Porque siempre te voy a recomendar para PvE que te tires la casa por la ventana con la probabilidad de golpe crítico. Que por cierto, tengo en el Discord en esta semana todas las fuentes de probabilidad de golpe crítico en modo texto para que tú las veas. Así que si no te has unido a Discord, no sé qué estás esperando. Pero bueno, aumentar el daño del golpe crítico te viene súper bien y ya de paso activas el conjunto fuego salvaje. En el conjunto de temblor, la verdad es que no te recomiendo absolutamente nada para PvE. La verdad que en este no tienes nada que hacer aquí. En lo que respecta también al conjunto de centella, tampoco hay nada destacable, excepto por el aumento de duración de los efectos beneficiosos, que definitivamente es para PvE de los mejores magias que puedes poner. Siempre te voy a recomendar que agregues este tipo de efectos, aumentar efectos beneficiosos para PvE,
porque la mayoría de las bonificaciones van a ser de aumentos de daño, aumento de probabilidad de golpe crítico, y la duración pues te va a ayudar muchísimo si la puedes alargar. Así que del conjunto de centella solo te recomiendo aumentar la duración de efectos beneficiosos. Ya en el conjunto de venganza sí nos podemos poner un poquito más agresivos, con lo que puede ser la velocidad de ataque, o sea, el aumento de la velocidad de ataque, que te viene muy bien. También te puede servir el aumento de daño a los demonios. Esto ya sé que es muy situacional, pero recuerden que en el Infelicario todos son demonios. Todos los jefes de Infelicario son demonios. Y el guantelete o el desafío del Infelicario, como le llaman, depende del idioma que lo tengas puesto, vas a poder aumentar tu daño bastante en estos modos. Y la verdad es que si te falta daño, eres el daño de tu grupo, el que hace daño en tu grupo, te puede venir bien, al menos como opción temporal, cuando quieras hacer el guantelete del último nivel o algo así. Lo puedes usar. No es para todos, pero bueno, o sea, puede servirte. Las demás no creo que debas usarlas. En el conjunto de barrera tenemos, por ejemplo, una ofensiva que es aumentar el daño a los no muertos. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque ya los no muertos sí no son como el Infelicario, que hay demonios. No, no, no. Entonces ya este sí es extremadamente situacional y bueno, no te lo recomiendo. Ya en el conjunto expolio tenemos alguna cosita que te puede servir, como puede ser el aumento de daño a enemigos de élite, que si te soy sincero, los enemigos de élite son fuertes, pero tampoco es que tengas que volcarte a hacerles daño, excepto si eres de empujar mucho en las fisuras de desafío. En las fisuras de desafío, si te gusta, si quieres ganar en los primeros lugares y demás, aumentar el daño a élites te va a ayudar bastante, porque los élites son los que más orbes de esos te dan como para que saque el boss, completar la fisura de desafío. Y bueno, tiene que ser que estés muy volcado en ese modo de juego para que, bueno, que lo pongas, ¿no? Es bastante daño, pero nada, realmente en el modo de juego normal no te aporta tanto. Aumentar el daño a tus unidades invocadas, de tus unidades invocadas, es de las mejorcitas, la verdad. Actualmente hay muchas formas de sacar invocaciones, ¿no? Para todas las clases. Si estás volcado con las invocaciones, o sea, si quieres aumentar el daño de invocaciones, esta puede ser una opción. Se va a notar si lo tienes puesto y estás usando invocaciones, porque las invocaciones hacen bastante daño, sobre todo si les haces soporte. Tengo un video del canal sobre cómo aumentar el daño de invocaciones, tienes que ir a verlo. Pues nada, el aumento del daño infligido de tus unidades invocadas puede ser una de las opciones que puedes agregar. Y lo que sí no te recomiendo es que reduzcas el daño recibido de tus unidades invocadas. Quizás, o sea, no te lo recomiendo. O sea, no, realmente ir defensivo para PvE me parece un error. Creo que lo más defensivo que puedes ir es cuando tienes que ir al Infelicario, al desafío del Infelicario. Y realmente no creo que esa reducción vaya a salvar a ninguna invocación que se vaya a morir. No creo que sea importante. Así que ya hasta aquí. Una cosita que se me olvidó mencionarte es que el conjunto de venganza, cuando lo completas, vas a tener un aumento del daño de un 100% durante un segundo. Que por supuesto, si tienes aumento de efectos beneficiosos, lo vas a alargar más de un segundo. Dígase que máximo hasta 2 segundos, ¿no? Pero bueno, vas a aumentar un 100% de daño y es muchísimo. Se va a activar con tus ataques principales. Haciendo tu ataque principal, si atacas muy rápido, por ejemplo, el mismo conjunto trae para aumentar velocidad de ataque, vas a poder hacer un poco más de daño. Así que puede ser que te venga bien activar este conjunto, pero recuerda que de aquí lo más recomendable son velocidad de ataque y aumentar el daño infligido a demonios. Fuera de eso, las otras dos creo que no te van a aportar demasiado, que es aumentar el daño a enemigos que sufren pérdida de control, que en PvE eso no ocurre, y aumentar el daño a enemigos con escudo, que tampoco ocurre. Me refiero a combatir contra un jefe, porque si vas a matar bichitos pequeños, pues ¿qué más da? ¿No? O sea, no, se muere muy fácil, no vale la pena. Así que si quieres activar la familia tienes que optar por un atributo de estos que no te va a gustar tanto. Pero bueno, aquí te lo dejo. Espero que alguno de los comentarios que te he hecho aquí en el video te sirva, por lo menos para escoger. Yo cuando ya los tenga todos puestos te compartiré qué fue lo que hice, cuáles escogí y por qué. Si lo deseas, puede que lo haga en Discord, puede que lo haga en un video, en un stream o algo. Así que nada, hasta entonces, déjale un me gusta al video, suscríbete al canal. Te dejo este video por acá para que te entretengas como siempre y ya, es todo.